Buenas noches con todos, amigos del Perú y amigos, bueno, también de otros países que nos miran a través de internet, aquí en Torre 64. En esta noche tengo a un invitado de lujo. Bueno, como ustedes ya lo pueden ver en pantalla, se trata del reconocido gran maestro Julio Ernesto Granda. Bienvenido, Julio. Palabras iniciales de bienvenida. ¿Qué tal, Kelber? Un gusto saludarte. Estamos aquí en nuestra tierra, en Camaná, pero claro, por estas circunstancias tenemos que recurrir también a Internet como para hacer esta entrevista. Así que Julio, muy complacido de estar aquí en Torre 64. Julio, ¿qué tiempo estás ahí ya acuartelado en tu casa sin poder salir, digamos, por lo menos de Camaná? Sí, prácticamente desde fines de marzo, ¿no? Cuando pude felizmente llegar a Camaná, pese a las circunstancias, y ya estoy pues organizándome, asumiendo ya mi nueva faceta centrada más que todo en la enseñanza, en la promoción del ajedrez, ya dejando mi actividad competitiva a un tema muy secundario, ¿no? Y justo las circunstancias han complicado, ¿no? O puede verse de otra manera, han ayudado para que ya me dedique pues a la enseñanza y me centre en una nueva etapa de mi vida. Julio, ¿ya te has adaptado a la enseñanza interactiva? O sea, decir, digamos, no hacerlo de manera física, sino a través de Internet. ¿Te cuesta o ya te has acostumbrado a esto ya? No, ya me he acostumbrado, porque ya también lo venía haciendo, no con la intensidad que lo estoy haciendo ahora, pero ya lo venía haciendo desde hace algún tiempo, incluso en España cuando estaba por allá. Y ya uno se va acostumbrando, hay que tener actitud. La ventaja es que me puedo sentir privilegiado en que vivo en el campo, entonces procuro no estar tantas horas seguidas frente a la computadora y cuando tengo así un pequeño descanso aprovecho para darme un paseo por la huerta, incluso hacer alguna pequeña faena y eso me ayuda también a sobrellevar esta situación. Más o menos tu rutina, ¿a qué hora empieza? Porque supongo que tu trabajo es diario, ¿no es cierto? Sí, mi trabajo es prácticamente todos los días y suelo levantarme bastante temprano porque aquí en el campo, si no te levantas, pues el ruido, el ruido te despierta, ¿no? Porque hay no solamente aves silvestres, sino tus propios animales que tienes o los vecinos también, o algún tractor madrugador que hace su ruido y tienes que... O sea, pues, generalmente me despierto entre las 4:30, 6 de la mañana, ¿no? Ya me suelo levantar dependiendo de las circunstancias, pero temprano, ¿no? Claro. Julio, y ahora, digamos, ¿en qué páginas, por ejemplo, reconocidas estás trabajando? Aparte, digamos, de las clases que das particulares. ¿Hay alguna página, por ejemplo, tipo, no sé, se me ocurre, Chess.com o algo así? Sí, justo en chess.com donde tengo así algunas veces, hago de comentarista, incluso la última vez que lo hice fue sobre un torneo de ajedrez rápido entre las jóvenes promesas actuales, Speed Junior Championship, y, y también, ¿no? He comentado algunas de mis mejores partidas ahí para chess.com, así que básicamente estoy en chess.com y a veces también me contratan para hacer alguna retransmisión. Por ejemplo, este domingo tuve que hacer una retransmisión de una actividad organizada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde se dieron pues cita. Incluso fue algo bonito porque hasta participaron universidades extranjeras, una de Valladolid en España y dos de Venezuela. Eh, el ajedrez es, yo creo que dentro de todo lo negativo que estamos atravesando en estos momentos, creo que para el ajedrez le ha venido bien, ¿no? Porque vemos de que el Internet, que ahora tenemos que utilizar por las circunstancias, es un gran vehículo integrador en el ajedrez, porque nos podemos conectar con tantos hermanos, pues, que tenemos muchas cosas en común partiendo la lengua, ¿no? Por eso es que esto viene bien para el ajedrez. ¿Te sientes cómodo, Julio, aquí en Camaná, trabajando a través de Internet? Mira, en ese caso, si es por internet,
no debería haber mucha diferencia si estuviera en otro lugar, pero yo tengo una gran predilección por vivir en el campo. Era un sueño de hace muchos años, pero claro, las circunstancias de la vida fueron postergando ese anhelo de vivir en el campo. Incluso tuve que estar 10 años en España, que por cierto, mucha gratitud y mucho cariño a España, pero claro, yo siempre quería vivir aquí en el campo, en mi ciudad natal, en Camaná, y claro, ahora estoy, digamos, compatibilizando ambas cosas, ¿no? Mi actividad profesional con el ajedrez y también mi huerta, ¿no? Tengo una huerta aquí que tengo que cuidar todos los días y eso realmente me relaja mucho. Tú estuviste en España, Julio, una buena cantidad de años. Me parece que tú te fuiste en 2008, ¿no es cierto? Sí, fueron 10 años más o menos, ¿no? 10 años. ¿En Salamanca? ¿En dónde En estuviste? Salamanca, justo en En Salamanca, Salamanca. porque tengo un buen amigo, el maestro internacional Javier Sanz, que es justamente salmantino de Salamanca, y él me ayudó bastante para hacer los trámites pues, que implica sacar la residencia, que es un proceso, ¿no? Y eso pues me condicionó a vivir en Salamanca, que por cierto es una ciudad agradable, relativamente tranquila porque no es una ciudad muy grande, no muy alejada de Madrid, relativamente cerca a la frontera con Portugal. Y la verdad que estuvimos a gusto en Salamanca, toda la familia. ¿Te volverías a España, Julio? ¿O ya es suficiente con la madre patria? Mira, España he ido casi toda mi vida, ¿no? Recuerdo que Ujú. la primera vez que fui fue el año 83, cuando tenía 16 años. Incluso me quedé más de lo que yo mismo pensaba, ¿no? Porque había tantos torneos que yo tenía que haber ido, o sea, yo en realidad fui a Francia al Mundial Juvenil de Belfort y luego aproveché para irme a Barcelona, de ahí pasé a un castillo medieval donde se hizo un torneo bonito, el torneo de la Hispanidad, en el Medina del Campo, cerca de Valladolid. Luego me fui a las Islas Baleares, por Palma y Mallorca. Y claro, que era un torneo que gané, ¿no? Entonces, ya eso generó un vínculo especial, aparte del idioma y todas las cosas comunes que tenemos con España. Y la verdad siempre me trataron muy bien, entonces, pero claro, ahora ya a estas alturas de la vida no creo que objetivamente tenga muchas posibilidades. Aparte, no es mi deseo, ¿no? Obviamente me gustaría visitar, si pudiera, pues más seguido, porque es un país al que tengo mucho cariño y gratitud, pero ya, ¿no? Asumo que ya pasó esa etapa y tengo que estar aquí adaptándome a las nuevas circunstancias de la vida. Así es. Oye, Julio, tú estuviste, como dices, como 10 años en España, pero tu torneo, los torneos que más me gustaron y creo que también tú también debes, bueno, debes coincidir de los mejores que jugaste fueron, me parece, los Donner de Holanda del 95 y 96, porque creo que incluso el del 96 lo ganaste. ¿Ese fue tu mejor, tu momento cúspide en cuanto a fuerza de ajedrez o no es así, Julio? ¿Cómo lo ves tú esos torneos Yo creo que hay que verlos como resultados, ¿no? como resultado? El año 95, sorpresivamente me invitaron a ese torneo fuerte, el Donner Memorial, en Ámsterdam. Y yo fui prácticamente, como podríamos decir, de la chacra al tablero, ¿no? Si cabe el término. Claro. Y, pero como viajaba por España, generalmente España pues es la puerta de entrada a Europa para los latinoamericanos. Entonces yo aproveché para jugar un torneito de fin de semana y como para calentar motores. Y como hacía varios meses que no había jugado ningún torneo, estaba con ganas de jugar, ¿no? Así que me fue bien en ese de semirápidas y de ahí me fui a Ámsterdam, ¿no? A jugar ese torneo. Y empecé muy bien. Empecé muy bien y la verdad que tenía muchas opciones de ganar el torneo. Tenía un punto de ventaja en la última ronda. Y justo me toca Timman, que era el único que me podía alcanzar. Y me ganó la partida, me ganó bien. Yo creo que ahí me faltó elegir mejor la apertura. Pero lo concreto es que él me ganó, me alcanzó y
por sistema de desempate, él fue declarado vencedor, aunque realmente empatamos en primer lugar, pero claro, él fue declarado campeón. Y ese resultado sorprendente eh, valió para que al año siguiente me invitaran. Incluso en la inauguración hubo un detalle muy bonito, ¿no? Que me regalaron un manzano, un árbol de manzano me regalaron. Ah, vaya. Sí, sí, me regalaron un manzano y yo empecé pues un poco sólido, estaba ahí a media tabla, pero de pronto llegó como la inspiración y gané las últimas partidas. Gané las tres últimas partidas, que no es tan fácil ganar en un torneo tan fuerte, ¿no? No, Y eso, y eso me valió de que lo alcanzara Ivanchuk, que él no pudo ganar la última partida porque creo que hizo solo tablas, y empatamos otra vez el primer lugar, pero por sistema de desempate, nuestra partida individual fue tablas, pero el criterio de desempate puede ser muchos factores, y yo fui declarado vencedor. Así que han sido prácticamente los mejores resultados que he tenido. Ahora, establecer, ya que hiciste ese comentario, establecer cuándo ha sido mi mejor momento, ajá. pues la verdad que no podría determinarlo exactamente, ¿no? Yo me sentí muy fuerte eh, en la Copa del Mundo del 2013 en Tromsø, Noruega. Me sentí muy fuerte porque, aparte de que desplegué buenas partidas, sobre todo eliminando jugadores fuertes como Giri, Leco, yo me sentía muy bien. Lamentablemente luego ya no, no dosifiqué bien la energía, no gestioné bien toda la emoción que yo mismo sentía y el contagio que hubo, ¿no? Porque muchísima gente empezó a apoyar. Mi hija Lereide estaba súper emocionada porque era el único hispanoamericano que había quedado en la competencia, pero luego me tocó Caruana, que no era cosa fácil, y ya pues me eliminó, pero realmente ahí yo también me sentí bastante fuerte. Oye, Julio, si tuvieras que elegir un torneo, digamos, el de Mazatlán, México del 80, del Mundial, el Sub-14 que lo ganaste es el infantil, el Donner del 96 o el Mundial Senior del 2017, ¿con cuál de los tres torneos te quedarías? Sí, son muy dispares porque en Son realidad, dispares, sí, pero sí, ¿con cuál te quedarías? A ver, no sé, es una pregunta, una curiosidad que tengo, digamos, ¿no? sí, yo creo que con el Donner, sí, el Por Donner fuerza. fue, sí, por la fuerza, ¿Qué categoría fue? ¿16? ¿perdón? ¿Qué categoría fue el Donner? Sí, creo que fue 16, ¿no? Sí, me parece Que- que fue 16. Sí, 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 un torneo fuerte. sí. Ya. Ujú. Oye, por cierto, hablaste hace poco de la herencia de tu hija. Ella se encuentra actualmente, me parece, no sé si en España, pero creo que sí va a ir a radicar a Reino Unido. Era tu manager, ¿no es cierto? ¿O Sí, sigue con mi siendo hija tu tengo, manager? sí, con mi hija tengo justamente ella, a raíz de esa actuación, digamos, sorprendente y emotiva, porque hubo mucha emoción, a lo que hacía mención en esa Copa del Mundo de Tromsø, Noruega, el 2013, ella pues se sorprendió, ¿no? Y se fue involucrando en este mundo del ajedrez y realmente ella, si bien no ha jugado ningún torneo, pues le gusta mucho y el ambiente del ajedrez y conoce mucha gente y tiene muchísimas ideas, muchas ganas de contribuir pues con el desarrollo del ajedrez, no solo en el Perú, sino porque ella ha estudiado una carrera que tiene que ver con la educación para niños y cómo incentivarlos y siente que el ajedrez pues es una gran herramienta y es por eso que ella valora muchísimo el ajedrez. Julio, en el año 2017 estuviste a un punto de llegar a los 2700. ¿Qué pasó? ¿Y qué te faltó para llegar a ese grandioso elo, ¿no? De superar los 2700, ¿no? De Elo FIDE, que nadie, ¿no? Aquí en Perú lo ha hecho, ¿no? Mira, yo lo veo un poco con humor porque es como esas rebajas que hacen que no ponen 4,99, ¿no? ¿Por qué no ponen 5, no? Entonces, Así es. justo yo tenía 2,699 y me faltó incluso menos de un punto. Pero también creo Nada. que sí, fue un factor psicológico, ¿no? Porque yo estaba jugando ese torneo en Benasque y
Y la primera partida me tocó con un jugador que realmente, cuando juegas un torneo abierto con tanta gente como es Benasque, normalmente te toca pues un jugador de no mucho elo, donde objetivamente tú tienes posibilidades pues de ganar, ¿no? Pero no se presentó, o sea, tuvo que ganar por incomparecencia, y eso me restó pues justamente las décimas que necesitaba para llegar a 2700, ¿no? Entonces la O sea, segunda partida me toca un jugador, incluso recuerdo su nombre, Benjamín, que yo lo conozco, ¿no? Un muchacho de Extremadura, y le gano la partida. Hasta ese momento era asequible, ¿no? Porque claro, a medida que vas puntuando, vas jugando con gente más fuerte, ¿no? Y la tercera ronda me tocó un jugador también relativamente asequible, pero ya yo estaba condicionado por eso, ¿no? Dije, pero ¿por qué no, ya que se trata de llegar a los asesinos, ¿por qué no se presentó? Entonces eso me quedó en el pensamiento. Y pese a que tenía blancas contra un jugador relativamente veterano, pero tenía poco elo, pero la verdad que no jugaba mal. Yo hice una partida bastante sosa. Pensaba que, que no tenía que correr riesgos. O sea, como que no jugué fiel a mi estilo. Y claro, en un momento se fueron cambiando las piezas, él no cometió ningún error importante, yo tampoco, y la partida fue tabla. Y eso ya me fue afectando, ¿no? Y tanto así que luego al final tuve un descalabro y perdí un montón de puntos en ese torneo, ¿no? Ya perdí no supe gestionar bien las emociones en ese torneo. y actualmente ya consideras, o por lo menos ya no lo ves como como algo real, poder llegar a ese elo. No, pues no, he bajado muchísimo elo, y aparte ya estoy con otros objetivos en mi vida. Las circunstancias me han condicionado pues a que me vuelva al Perú. Y también tienes que asimilarlo de la mejor manera, ¿no? Porque está bien, ¿no? No, para mí no ha sido una frustración, ha sido una emoción. No le doy mayor importancia en haber llegado, ¿no? No es para mí algo que me quite el sueño. Y ahora, claro, ahora que ya estoy descentrado de la competencia, y también la edad, ¿no? La edad de alguna manera va pasando alguna factura, es inevitable eso. Entonces ya, pues, ¿no? Hay que ser objetivos y ver que eso de tener la posibilidad de llegar a los 1.700 lo veo objetivamente remoto, ¿no? Porque ya cuando yo vuelvo al Perú asumo que ya la competencia pues pasa a un segundo plano. Ahora está prácticamente un tercer, cuarto plano, y claro, el último torneo que jugué incluso perdí varios puntos de él, así es que no. Ahora, claro, ahora curiosamente el hecho de estar dando clases y tener que estudiar ajedrez es la ironía de la vida, ¿no? Cuando estaba en mi mejor momento no estudiaba, y ahora para dar las clases tengo que estudiar. Entonces ahora tengo más conocimiento, probablemente tenga más entendimiento, pero si no practicas, obviamente también vas perdiendo eh, esa frescura que hace falta, ¿no? No sé si Ujú. más adelante voy a jugar algún torneo importante. Primero habría que ver cómo evoluciona esta situación tan excepcional por la que estamos viviendo, pero estoy tranquilo aquí en mi casa, con mi familia, dando clases, tratando de difundir el ajedrez en la medida de lo posible. Ya pues, la vida es así, ¿no? Y hay que tomar las cosas de la mejor manera. A ver, vamos a ver algunos amigos que están bueno, escribiendo aquí en la entrevista. Por ejemplo, bueno, el amigo Kevin Celis, que también, bueno, lo debes conocer de ahí de La Paz, Bolivia, dice: saludos, maestro Julio Granda, una vez vaya mejorando la situación, esperemos verlo pronto por La Paz, Bolivia. Saludos también para Kevin, ¿no? Un Luego, gran saludo a Kevin, y claro, apenas se pudiera, ¿no? Viajar con la comodidad, ¿no? Cómo extrañamos la normalidad, porque eso de estar con esas mascarillas, estar ahí
con esa situación, ¿no? De psicosis que mucha gente lamentablemente tiene, no es grato, ¿no? Pero en el ambiente del ajedrez, pues tenemos ese vínculo especial y por supuesto para mí sería muy grato poder volver a un país tan hermano, tan cercano como Bolivia. Hay otra pregunta del amigo Gilbert Alejo de Arequipa. Y bueno, hace una pregunta directa, ¿no? ¿Seguirás participando en torneos internacionales o ya estás pensando en el retiro? Mira, no hay que ser contundente en la vida. No voy a anunciar mi retiro todavía porque el ajedrez, pues, es una actividad que forma parte inevitable de mi vida. He estado jugando prácticamente 40, cerca de 40 años internacionalmente. Porque, en realidad 40 años, ¿no? Porque mi primer torneo internacional fue el 79, ¿no? El 79, justamente el año pasado yo jugué un torneo en Argentina. Bueno, también jugué en Brasil, en Chile también parece. Y ya pues, ¿no? O sea, son 40 años prácticamente que he estado viajando por el mundo representando a mi país. Y, y en realidad no voy a condicionar por los resultados, porque a veces hay gente que se retira porque no quiere que le ganen. Eso no es algo que me preocupe especialmente, así es que no descarto que más adelante en algún momento pueda jugar algún torneo, pero ya es algo secundario, no sé. Yo prácticamente ya el hecho de venirme a mi país y estar haciendo otras actividades, ya pues, y ahora justamente con estas circunstancias me está, entre comillas, ayudando a que mi retiro, no mi retiro, pero digamos mi enfriamiento de la competencia ya sea pues algo cotidiano. Ujú. Julio, con respecto a la federación, eh, ¿tienes tú algún acercamiento con ellos o simplemente estás totalmente alejado, o sea, ajeno a lo que está pasando dentro de la Federación Peruana de Ajedrez? La verdad que estoy ajeno, ¿no? Y no solamente de la Federación Peruana de Ajedrez, sino también de la misma Federación Internacional, de la FIDE, porque en realidad hay cosas que lo hacen, pues, ¿no? En el ambiente político, lamentablemente, se han establecido unos patrones donde piensan que todo vale, ¿no? Piensan que ya, pues, no hay principios, todos son intereses, y yo, con mis luces y sombras, creo que tengo una opinión firme al respecto, me gustan las cosas claras, y como lamentablemente no se han dado, prefiero mantenerme alejado. Y ahora que estoy ensimismado pues en mi trabajo, la verdad que tampoco tengo mucho tiempo para estar indagando por cosas que ya sé cómo funcionan, que lamentablemente no es lo mejor, pero que es lo que hay, ¿no? Lamentablemente. Ujú. Eh, Julio, ¿tú estarías dispuesto, por ejemplo, tengo entendido, bueno, no sé si sepas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Osvaldo Zambrana, el gran maestro y número uno del ajedrez boliviano, él ha tomado la batuta, ¿no? De la federación en su país. ¿Tú estarías dispuesto a hacer lo mismo por el Perú? O sea, de tomar la batuta como presidente de la Federación Peruana de Ajedrez. Yo creo que ahora no me considero apto para ello porque las circunstancias de mi nueva etapa es un proceso por el que estoy pasando. Tengo que organizarme adecuadamente y no lo veo ahora en estos momentos. Ahora nunca se puede descartar, pero en realidad lo que yo comento, y no solamente por una situación que se está dando en el Perú, sino también en muchos países, yo pienso que la dirigencia no ha evolucionado adecuadamente. Antiguamente el deporte pues no era profesional. Entonces, un deportista tenía su trabajo normal y era un hobby practicar su actividad. Sin embargo, en los tiempos modernos, si alguien realmente quiere destacar y competir adecuadamente, tiene que dedicarse exclusivamente a esa actividad, ¿no? Como pasa pues en el fútbol, en el tenis, en el ajedrez, de alguna manera también, sobre todo en Europa. Pero sin embargo, con la dirigencia no ha habido una evolución acorde con los tiempos. Entonces mantienen cosas
arcaicas, irreales, poco fructíferas, ¿no? En el sentido de que se pretende que o al menos esa es la intención en el papel de que los dirigentes pues sean ad honorem. Es un trabajo que se hace, un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha responsabilidad. Entonces, los dirigentes que entran pues, al no haber un sueldo, al no haber una situación económica clara, pues recurren pues a todos los artilugios, a todas las mañas para agenciarse ilícitamente y muchas veces de una manera abusiva un dinero que incluso va en detrimento de los deportistas, ¿no? Entonces, en ese panorama a mí no me gustaría pues asumir una responsabilidad cuando no tengo pues los recursos económicos como para... Yo si tuviera los recursos económicos yo lo haría con el ánimo de servir, pero no es mi caso, ¿no? Entonces tengo que trabajar y no voy a trabajar en la federación gratis, ¿no? Si no hay un panorama adecuado. Entonces, todas esas cosas realmente te limitan, ¿no? Pero no descarto que en algún futuro pudiera, ¿no? Pudiera formar un equipo y tratar de darle al ajedrez pues otro nivel, ¿no? Porque lamentablemente cuando las circunstancias no propician que entre gente pues de cierto nivel, hay gente pues que logra meterse y eso al final repercute negativamente en el ajedrez, ¿no? Porque en el deporte peruano no solamente es la Federación de Ajedrez, sino hay otras federaciones que tienen muchos problemas parecidos, porque hay un germen que permite justamente ese tipo de situaciones, ¿no? Pero que hay una situación muy pobre en la misma ley, en la misma sociedad, ¿no? Que permite todas estas cosas. Y yo pues tengo otro perfil, el hecho de haber viajado a Europa desde joven, te da de pronto otra visión, ¿no? Pero que en el Perú pues veo y sobre todo en los países subdesarrollados se ve muchas limitaciones, lamentablemente. Ujú. Bueno, en la anterior entrevista que le hice a Jordi Castañeda, que también, bueno, lo conoces, es amigo de ambos, coincidimos de que en los años 90, bueno, se formó un grupo, un grueso grupo, ¿no? De jugadores infantojuveniles, ¿no? Ahí está, bueno, los hermanos Cori, está Emilio, los hermanos Cruz, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? David Vera también, ¿no? Es un grupo, calculo que debe estar entre los 20 a 28 años más o menos actualmente, ¿no? Y, y esos, bueno, han ido creciendo, han ido evolucionando, ¿no? En su ajedrez y ahora forman parte del equipo de mayores, ¿no? Incluso han sido campeones hasta continentales, ¿no? Algo que antes no se daba, no solamente estabas tú y solamente era grande y grande y no había quien podría hacer frente a otros países, por ejemplo, a países como Brasil o Argentina que y Estados Unidos, que en ese entonces eran los mejorcitos, y bueno, también hablemos de Cuba. Pero ahora, digamos, a nivel panamericano, al parecer hay un cierto retroceso a nivel de equipo. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Cómo lo estás percibiendo, digamos, el desarrollo del ajedrez infantojuvenil en la actualidad, comparado a hace años atrás, digamos, Julio? Yo creo que el Perú sigue siendo una potencia en el ajedrez. Puede ser que haya habido en los últimos años un cierto retroceso, pero muchas veces es también porque otros países están teniendo pues un trabajo mucho más compacto, mucho más idóneo y eso permite pues de que ese espacio que antes lo tenía Perú esté siendo ocupado por otros, ¿no? O sea, siempre hay que deslindar esos temas, ¿no? Pero sí, lo que mencionaba sí es un dato objetivo donde efectivamente salieron pues varios talentos que lograron forjarse y por eso que Perú ahora tiene varios maestros internacionales, ¿no? Ahora como que da la sensación que no están saliendo tantos muchachos con esa proyección de grandes maestros, ¿no? O sea, hay varios talentos porque el Perú sí se caracteriza por tener un talento especial para el ajedrez,
pero de pronto las circunstancias pues no están siendo lo mejor para que esos talentos pues sigan evolucionando. Ahora, hay que también reconocer que el ajedrez pues en los últimos años es muy difícil, ¿no? Todo, todo es mucho más difícil, la preparación pues es mucho más, debe ser mucho más intensa porque ahora pues tenemos, es otra dinámica el ajedrez, ¿no? Con este auge de los programas, de los módulos de análisis, vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, que ahora es una gran potencia, siempre lo ha sido, pero ahora mucho más, hay un montón de muchachitos que juegan muy bien, es porque justamente hay muchos entrenadores, ¿no? De gran nivel. Muchos jugadores que incluso se formaron en la ex Unión Soviética están en Estados Unidos. Y claro, me comentaban, ¿no? Que a estos panamericanos de edades iban grandes campeones que están dedicados ahora al entrenamiento. Y, sin embargo, en el Perú todavía no hay un entrenador de alto nivel. O sea, o sea, como que Perú no ha actuado de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Con ese potencial que tiene el ajedrez, Perú hace tiempo que tenía que haber tenido un entrenador de alto nivel, ¿no? Sin diseñar a ninguno de los actuales, porque cada quien aporta en lo suyo, ¿no? Pero claro, Perú está demostrando una gran capacidad y sin embargo no hay pues, no se han dado pasos, ¿no? Para que podamos competir con países pues que están mejor situados en varios aspectos. Ajá. Y tocando ese tema del ajedrez, del ajedrez escolar, ¿tú tienes algún plan de cómo podría desarrollarse el ajedrez escolar a nivel peruano? ¿Cómo podríamos mejorar? Sí, mira, eso de introducir el ajedrez en las escuelas suena muy bonito, esa es la realidad, suena muy bonito, pero me temo que no es tan sencillo, ¿no? Porque para que funcionara realmente tendría que ser un plan muy estructurado, muy bien estructurado. Es un trabajo tremendo que habría que tenerlo muy bien organizado, porque ya conozco esa historia, ¿no? En muchos lugares que el ajedrez en las escuelas y todo eso, pero no hay, me parece, un proyecto pues bien hilvanado, bien. Y yo creo que es un reto, ¿no? Sería un reto poder pues hacer un trabajo serio, recurriendo incluso a la moderna tecnología, darle ese aire fresco, ¿no? Que necesita el ajedrez, porque el ajedrez va a gustar a nivel escolar en cualquier ámbito, va a gustar a los niños pues que tienen inquietudes, que tienen de pronto más capacidad, pero para hacerlo realmente mucho más popular tendría que ser más atractivo, ¿no? Y podríamos recurrir a la modernidad, a todas estas tecnologías que ahora son mucho más asequibles, para hacer el producto de ajedrez, para que sea mucho más interesante, mucho más divertido para los niños. Y es un trabajo, ¿no? Un gran desafío. Y porque cada vez escucho que el proyecto, esto y lo otro, pero muchas veces es cuestión política y no está respaldado realmente por un trabajo serio y competente. Ujú. Sí. Ahora, por ejemplo, en el ajedrez escolar, por ejemplo, Giorgi, por ejemplo, de Giorgi Castañeda hablaba, por ejemplo, que él está trabajando en la escuela rusa de ajedrez, ¿no? Y él se fue de acá del Perú el año 2012. ¿Tú crees que fue una gran pérdida cuando él se fue del Perú hacia Rusia? ¿Perdimos un gran elemento de enseñanza? Yo creo que sí, ¿no? No hay que ser objetivos, no porque yo le tengo un gran aprecio a Giorgi, eh, no voy a hablar, o sea, tengo que hablar lo que es, ¿no? Y realmente yo creo que él hizo un trabajo importantísimo y dejó un gran vacío, ¿no? Y justamente ese trabajo que hizo, los frutos están ahí, ¿no? ¿Cuántos grandes maestros han salido después de ese trabajo que hizo Giorgi, ¿no? Entonces, pero claro, si comparamos Perú con Rusia, pues hay una gran diferencia, pero justamente de eso se trata, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, si hacemos una pequeña comparación con el voleibol femenino, ¿no? Perú no destacaba especialmente, sin embargo, vino un entrenador
entrenadores asiáticos, ahora no me acuerdo muy bien los primeros que vinieron. El más conocido, obviamente, Mambo Park, pero antes vino, me parece, un entrenador japonés, me da la impresión. No recuerdo muy bien ya la memoria, no. Pero fíjense, hicieron un trabajo de primera y Perú logró tremendos resultados a nivel femenino en el voleibol. Medalla de plata, incluso una pena que se perdiera ese partido contra Rusia, me parece, luego su campeón mundial. Entonces, hay que, hay que hacer eso, ¿no? Hay que trabajar de esa manera, ¿no? Con esa ambición, con esa proyección, que se puede hacer, ¿no? Y más aún que yo creo que entre todo, entre el panorama deportivo en el Perú, el ajedrez destaca. Creo que eso ya ha trascendido un poco. Y si se hace, pues, un trabajo bien hecho, pero claro, para eso también hace falta una dirigencia, pues, que tenga un prestigio, que tenga una visión mucho más amplia, que tenga otro nivel, ¿no? Y eso creo que podría ser prácticamente factible, ¿no? Que ¿por qué no traer entrenadores rusos, entrenadores de gran nivel que puedan darle, pues, al ajedrez un potencial mayor del que ya tiene? Si tú fueras elegido presidente de la federación, ¿eso es lo primero que harías? No necesariamente, no voy a poner que no es un objetivo que tenga y que lo veo ahora mismo irreal, pero obviamente sería un paso importante, ¿no? Un paso importante. Ujú. Julio, hay una pregunta que quería hacerte sobre los formatos actuales que se están llevando en los nacionales peruanos. Antiguamente, y bueno, incluso tú también lo has jugado, ¿no? Los torneos nacionales, tanto mayores, por ejemplo, hablando de los mayores, por ejemplo, eran cerrados, las finales siempre han sido cerrados. Bueno, el formato era el siguiente, ¿no? Para jugar un nacional, una final, había que primero jugar en tu lugar de origen, digamos, si estaba en mi caso, por ejemplo, si era Arequipa, tenía que jugar el torneo de primera categoría, tenía que clasificar, de ahí jugaba el Ciudad de Arequipa, de ahí clasificar al Regional Sur, y del Regional Sur ir a Lima recién a jugar la semifinal del Nacional, y de la semifinal recién jugar la final. O sea, digamos que eran varias etapas que había que pasar para llegar a un filtro. Habían varios filtros para poder jugar una final. O sea, no era sencillo jugar una final de un nacional peruano. Solamente unos cuantos que teníamos el privilegio, bueno, tuvimos el privilegio de poder jugar una final. En la actualidad, el formato de los nacionales, tanto de mayores como juveniles, ha cambiado totalmente. Ahora es abierto. En otras palabras, quien tiene plata, juega. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, yo creo que los tiempos van cambiando. Incluso se podría hacer una pequeña comparación con el campeonato mundial, ¿no? Si bien, antes, por ejemplo, habían matches, ¿no? Habían matches entre los candidatos que iban saliendo de los diversos internacionales, eso ya ha cambiado, ¿no? Ahora hay varias posibilidades de clasificar al torneo de candidatos, pero se sigue manteniendo ese filtro estricto para sacar al retador al título mundial, ¿no? El torneo de candidatos no es un torneo abierto, no es un torneo donde han clasificado los mejores del mundo por muchos méritos y una durísima competencia va a salir el retador al título mundial, como ya sabemos salió, el último fue Caravana, ¿no? Entonces, algo similar debería pasar por el campeonato mundial, porque realmente es la imagen, ¿no? Es la seriedad que se le tiene que dar y también la connotación. Un campeón nacional tiene que salir pues, de un torneo donde participen los mejores, en las mejores condiciones, y para eso pues tiene que ser necesariamente un torneo cerrado. Sin embargo, ya vemos pues que en los últimos años prevalece el aspecto económico y claro, como es un torneo donde pueden participar muchísima gente que tienen que pagar su inscripción, entonces prevalece esa voracidad dirigencial por recaudar fondos y no pues el prestigio que debe tener un torneo nacional que, que simboliza pues, ¿no?
al mejor del Perú, ¿no? No puede ser incluso torneos nacionales que creo que se juegan dobles rondas, historias así un poco que le quitan pues ese prestigio que debe tener un torneo nacional. Ujú. ¿Tú estarías dispuesto a que vuelva el formato antiguo o sigues creyendo que el formato actual de los torneos abiertos funciona para el caso peruano? Hablando, por ejemplo, exclusivamente de la categoría mayores. No, yo creo que hay que adaptarse a los tiempos. También hay que ver la parte de promoción, porque hay mucha gente que eso de jugar una eliminatoria, un campeonato nacional, lo atrae, ¿no? Y también es bueno que el ajedrez trascienda para que vean pues que también tiene una presencia importante, ¿no? Pero yo creo que, yo me refiero a la final, ¿no? Yo creo que la final del campeonato nacional siempre debería mantenerse en un formato cerrado, ¿no? Para que salga realmente el mejor, ¿no? ¿No? Porque en un torneo abierto realmente es un hecho que prácticamente los mejores también van a estar dominando, pero ya las circunstancias ahí, por ahí no son tan objetivas como para que salga realmente el mejor. Ese es mi punto de vista. Ujú. Haciendo un paralelo con el campeonato mundial absoluto, ¿no? Que mantiene, como comentaba, ese formato del torneo de candidatos eh, a nivel, que es un torneo cerrado, donde juegan pues efectivamente los mejores del mundo. Ujú. Julio, actualmente, ¿a qué niveles estás enseñando? ¿Enseñas a todos los niveles? ¿Agarras niveles en específico? ¿Cómo te planteas la enseñanza actualmente desde tu casa, ¿no? Aquí en la calle Chihuahua, en Camaná. Sí, sí, estoy en mi casa en la calle Chihuahua, que ya felizmente está hasta asfaltada, porque fue una vía que tardaron mucho en asfaltarla, pero felizmente ya está asfaltada. Así es que, digamos, es una zona semi-rural prácticamente. Y, y yo, por ejemplo, en mi caso, el hecho de haber empezado desde muy pequeño, de una manera natural, y luego haber conseguido el título de gran maestro prácticamente sin una preparación específica, me ha permitido aprender el ajedrez en sus diferentes etapas de una manera natural, ¿no? Porque siempre he tenido inquietudes de analizar, fui muy reacio a los libros, pero siempre he tenido eso de aprender, de captar la esencia del juego, los detalles, los matices, y eso prácticamente me da mucha facilidad para enseñar, ¿no? Y la verdad que ahora me siento a gusto tanto enseñando a niños que recién están aprendiendo a mover como a gente pues ya que requiere algo más especial. Así que estoy dando a todos los niveles y tan a gusto. Ajá. Acá hay una pregunta interesante del amigo Saúl Pérez que dice, ¿cuál es el futuro del ajedrez peruano? ¿Podrías aceptar ser la persona que guíe un nuevo proyecto para que el ajedrez peruano crezca? Mira, primeramente tendría que haber pues, primero tendría que haber inquietudes también, ¿no? Porque lamentablemente a veces seguimos la inercia, ¿no? Yo creo que el ajedrez peruano entró en una inercia negativa en los últimos tiempos, porque entraron dirigentes, pues, que no son los más idóneos, sin descalificarlos, porque no corresponde descalificar a nadie, pero yo creo que la imagen es muy importante, ¿no? O sea, si tú encuentras dirigentes que ya, pues, no tienen una representatividad, no tienen un prestigio ganado como dirigentes, entonces eso de alguna manera va a impedir pues que puedas convocar, ¿no? A empresas, a instituciones, a los mismos ajedrecistas, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? De que haya inquietudes, porque tenemos que ser también autocríticos, ¿no? Si tenemos una dirigencia que de pronto no es la que quisiéramos, y somos de alguna manera cómplices con esa dirigencia, pues también tenemos que ser autocríticos, ¿no? Pero yo creo que hay que ser optimistas y pensar pues de que en algún momento pues tiene que haber expectativas
inquietudes de gente que tenga pues ese verdadero amor por el ajedrez y esa entrega, ¿no? Esa forma de servir, no de aprovecharse, ¿no? Que es prácticamente lo que está instaurado en el Perú. Ujú. Julio, hablando del ajedrez virtual, ¿con cuál te quedas? ¿Con los torneos presenciales o con los torneos online? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Sí, podría ser una pequeña analogía en que, ¿qué es mejor? ¿Leer un libro en papel o un libro, ¿no? Evidentemente el libro en papel tiene algo especial, ¿no? Entonces, jugar realmente presencial es algo, el contacto humano es algo que no se puede comparar, ¿no? Es algo especial, ¿no? Porque no solamente es, pues, las sensaciones son distintas, ¿no? Pero claro, dadas las circunstancias y el ajedrez se puede sentir privilegiado, se están haciendo muchísimos torneos por internet y creo que es algo que está ayudando a que el ajedrez se esté popularizando más. Pero también, lamentablemente, eh, es un nido pues de gente tramposa que lamentablemente ya la ha sabido en torneos presenciales, con mayor razón en torneos por internet, ¿no? Porque el Sí. que quiere hacer trampa realmente las va a hacer, ¿no? Y por más que haya cierto control por internet, es prácticamente muy difícil, casi imposible. Ahora, los jugadores pues débiles se delatan fácilmente, ¿no? Porque sorprende que un jugador aficionado gane pues a alguien fuerte, ¿no? El problema es que lo hagan gente fuerte que solo lo utilice en determinados momentos. Ese es el problema. Y claro, con una ayuda así, pues eh, puede camuflarse y puede tener grandes resultados sin que sea realmente detectado. Ese es el problema, ¿no? Pero claro, ese es un pequeño grupo. En general, creo que viendo lo positivo, todo esto Internet está facilitando para que el ajedrez se popularice más. Hay ¿Tú que crees que rescatar eso. claro, ¿tú crees que en la última Olimpiada Mundial que se jugó hubieron equipos que hicieron trampa? ¿Crees tú? O sea, hablando de No, jugadores, no, por ejemplo. no voy a entrar en eso porque en realidad Ujú. eso ya es un tema muy complejo y no me gusta ser juez en algo que no corresponde, ¿no? Claro, Pero siempre queda la sospecha, ¿no? Por ejemplo, yo me sentiría muy incómodo jugar un torneo por internet ante la sola idea de que alguien haga trampa, ¿no? Y no me refiero a jugadores pues débiles que se van a poner en evidencia, sino a jugadores fuertes que solo lo utilicen en momentos clave, concretos. digamos. Claro. Claro. Ujú. Por ejemplo, en la última Olimpiada, el equipo ruso, y eso también me lo confirmó, yo también lo vi en internet y Jordi también me lo confirmó, de que, por ejemplo, el equipo ruso se juntó todos en una sola ciudad y jugaban las partidas todos en una misma sala de juego. Entonces, de alguna manera, para que vean el resto, bueno, el resto del mundo, el resto de los equipos, de que ellos por lo menos jugaban de una manera transparente, ¿no? ¿Qué opinas de eso, de esa forma, digamos, de jugar todos juntos en una sala, digamos, cuando es por equipos, por ejemplo? No, ese fue un gran gesto de los rusos, hay que reconocer. Y así tenía que haberse planteado, o debería plantearse en el futuro para que haya pues menos elementos de sospecha. Yo parto del hecho de que es un porcentaje altísimo de jugadores pues no van a hacer trampa, ¿no? Un gran jugador no puede hacer trampa porque si no se va a limitar, ¿no? O sea, no, cuando llegue el momento de la verdad que no hace trampa ya va a perder, ¿no? Es como un jugador que está jugando bien una partida, obviamente porque está con el módulo al lado y de pronto se apura el tiempo y empieza a hacer jugadas malísimas, ¿no? Se está delatando, ¿no? Entonces eh, no hay que generalizar, hay que ser muy prudentes con eso, pero eh, no es fácil, ¿no? No es fácil controlar eso de una manera efectiva, ¿no? Porque ¿cómo se controla, no? Yo sueño, a veces me Ujú. imagino que se patente un traje especial donde, ¿no? Esté asociado hasta a tu ritmo cardíaco, historias así para controlar, ¿no? Pero claro, eso ya es un poquito, ¿no? Desdice un poco la esencia del deporte. El amigo Marco Aurelio Peña Chaucan pregunta, dice, ¿no? Hoy en día con la tecnología,
¿Es posible que los nuevos talentos tengan una mejor alternativa de entrenamiento con los campeonatos y otras formas de aprendizaje en línea? Yo creo que sí, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, yo creo que, y eso se está viendo, por eso es que salen cada vez grandes maestros más jóvenes. Yo creo que todo esto de internet, donde un muchachito puede jugar un montón de partidas al día, puede analizar sus partidas incluso con la ayuda de los módulos de análisis, todo eso es evidente que está contribuyendo pues a que cada vez se juegue mejor el ajedrez, ¿no? O sea, yo veo las partidas incluso de blitz, de partidas semi rápidas de los mejores jugadores, incluso de jóvenes también, y ves un gran nivel de ajedrez, ¿no? Así, pero claro, hay que saber emplearlo, ¿no? No es, por ejemplo, alguna vez, ¿no? Veía pues padres que tienen un hijo que tiene ciertas condiciones y que ya le están metiendo el módulo de una manera pues reiterativa, como que tienen que jugar como la máquina, y no es así, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y nunca hay que olvidar pues que el ajedrez es un juego antiguo, un juego científico, y que no podemos desdeñar el pasado, ¿no? No se puede, no podemos olvidar los clásicos siempre nos van a aportar. Entonces tiene que haber una simbiosis de ambas cosas. Ujú. Julio, el amigo Rafael Cerrato pregunta, ¿cuál sería un plan de enfrentamiento general en ajedrez? ¿Un plan de qué? De enfrentamiento general en ajedrez. Pues no entiendo la pregunta, no sé qué, Bueno, cuál es la idea de esa pregunta, que me disculpe, pero supongo, no. un plan de entrenamiento, Ah, de, entrenamiento de ajedrez, ya, de de enfrentamiento entrenamiento. ya, 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 de Yo también entrenamiento. no lo leí. Ya, sí, ahora sí, ya, un plan de entrenamiento. Yo creo que eso es muy relativo, ¿no? Porque va en función al nivel. Es como, por ejemplo, recetar algo a una persona, ¿no? O sea, pero claro, hay ideas generales que creo que pueden funcionar, ¿no? O sea, yo creo que el análisis es la clave de la superación, ¿no? Y evidentemente la práctica, ¿no? O sea, esas cosas tienen que darse sí o sí. Eh, Kasparov, por ejemplo, ¿no? Cuando iba a preparar un campeonato mundial, se retiraba en algún lugar con su equipo y se ponían a analizar, ¿no? Todo lo que podían. Entonces, eh, eso hay que tener cuidado, pues, a quién se aplica, ¿no? Porque un niño pequeño que recién está formado no lo vas a meter, pues, de una manera sistemática porque ese niño incluso se puede traumar, ¿no? O sea, tienes que ver todos esos factores, o sea que no se puede generalizar, pero sí, un niño pequeño, por ejemplo, ¿no? Que tiene primeramente que sentirse cómodo. A un niño pequeño no hay que enseñarle mucha técnica porque se va a aburrir, ¿no? Tienes que motivarlo más por la táctica, por los detalles, por otras cosas. Ujú. Y un jugador que ya tiene un nivel, tienes pues que motivarlo con que analice sus partidas, que detecte sus errores, que se acostumbre a detectar. Porque yo desarrollé sin querer una habilidad, ¿no? De darme cuenta de mis errores en plena partida. En plena partida me doy cuenta generalmente y acierto un porcentaje altísimo, ¿no? Y eso pues, si uno no tiene esa habilidad, pues tienes que desarrollarla analizando tus partidas. Y ahora la ventaja es, ¿no? De que analizas tus partidas y vas al módulo de análisis para que te desengañe, ¿no? Pero no hacer lo más cómodo, que es eh, poner ahí a la máquina que te diga todo fácil. Y realmente uno ve qué fácil que es, ¿no? Con la máquina, pero otra cosa es en el tablero, ¿no? Cuando uno tiene que jugar Ujú. solo. El amigo José Manuel pregunta, ¿cuál es el error más habitual que comete un jugador de ajedrez cuando quiere mejorarlo, digamos, ¿no? El error más habitual, pues eso es muy, muy complejo, ¿no? Pero yo creo que el ajedrez pues, es bastante incierto, ¿no? No hay una clave, no hay una fórmula mágica que te diga, pues, haz esto y vas a mejorar, ¿no? Pero yo creo
esa capacidad que debemos tener de analizar, de ser muy autocríticos, de ver nuestras partidas, de ver partidas clásicas, partidas magistrales, pero de una manera didáctica, creo que eso siempre va a estar vigente. Ujú. Julio, haciendo un mea culpa, digamos, ¿no? Eh, ¿qué te, ¿qué te faltó para ser, digamos, por ejemplo, campeón mundial? Porque supongo que de joven, como cualquiera, ¿no? Uno quería llegar a lo más alto, ¿no? Porque tú podías haber llegado más, ¿no? Supongo, ¿no? Mira, eso siempre es relativo, pero haciendo una valoración objetiva, creo que sí, ¿no? Podía haber llegado, no sé si a un top 10, no sé. Mi mejor ubicación fue 25 a nivel mundial, pero eso fue un tanto engañoso porque llegué al puesto 25. Cuando se acumulé antes, el cómputo del Elo no era mensual, creo que era semestral incluso, no me acuerdo muy bien. Pero de pronto se acumularon varios torneos y aparecí con un Elo que me daba puesto 25 en el mundo. Pero luego me mantuve entre el puesto 40, 50, algún tiempito y más o menos tenía mi fuerza, ¿no? Pero a esos niveles, si no tienes una preparación pues muy esmerada, si no tienes incluso un entrenador, es muy difícil, ¿no? Yo me acostumbré desde muy joven siempre fui con el ajedrez bastante anárquico, caótico, y sobre todo no tenía la pasión por el estudio del ajedrez, ¿no? Por analizar solo. Me gustaba analizar, pero acompañado, ¿no? Y nunca se planteó, salvo las contadas ocasiones que tuve, de tener pues un entrenamiento con alguien fuerte, ¿no? Entonces, así es muy difícil poder tener un plan, una ascensión pues importante, ¿no? Por eso que yo en mi carrera pretende, como digo, ¿no? Objetivamente, he tenido chispazos, ¿no? O sea, pronto había algún momento que estaba con ganas, que estaba inspirado, las circunstancias se daban y podía tener buenos resultados, pero no era algo sostenido. Entonces yo creo que sí, en algún momento, incluso en el año, digamos, eh, 89 yo me di cuenta, ¿no? En el año 89 jugué un torneo en Holanda, donde estuvo Anand, que era un gran talento, y ahí yo me di cuenta que él empezó a mejorar, eh, y yo me quedé un poco estancado. Luego tuve una mejora porque seguía compitiendo, pero para tener pues una progresión continua tienes que tener necesariamente un plan, algo compacto, ¿no? Tienes que tener incluso un equipo, ¿no? Yo siempre contaba con lo que tenía, viajaba solo, y así era muy difícil progresar, ¿no? Ujú. No, Eh, sí. ¿Qué te iba a Dime. decir? Hablando de un plan de entrenamiento para un jugador, digamos, de primera, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuántas horas debería dedicarle al ajedrez al día? Eso también es muy relativo, ¿no? Pero, pero tiene que ser varias horas, ¿no? Tendría que ser unas 5 horas como mínimo, ¿no? Si que realmente se quiere progresar. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Porque el ajedrez ahora se ha vuelto muy difícil, hay mucha preparación, la apertura es un factor importantísimo que hay que tenerlo pues muy analizado, pero en base a ideas humanas, ¿no? No en tanto a máquina. Pero claro, tienes que tener también mucha capacidad para saber escoger tu repertorio. Es otro ajedrez ahora realmente. ¿Ya? Con la influencia de las máquinas ha cambiado mucho el ajedrez. Ujú. Topalos me Pero, comentaba, ¿no? Topalos me comentaba de que una vez fue a su país, a Bulgaria, y de pronto había una niña ahí que era una campeona juvenil, y de pronto empezaron a hablar de una línea. Y Topalov, en su mejor momento, pues estaba muy al tanto de la teoría. Alguna vez tuve la gran oportunidad de analizar un momento, con un tiempito con él, algo, digamos.
Y en ese entonces él estaba muy enchufado con el ajedrez, pero luego ya, pues, tuvo su familia, sus hijitas, y ya, pero, pero tiene siempre ese contacto, ¿no? Cuando ya en esta etapa última, donde ya pues se lleva una vida más familiar, el ajedrez no es tan importante como antes, entonces conversaba con esta jovencita y de pronto esta jovencita le dijo una variante y se sabía pues prácticamente todo, ¿no? O sea, lo superó tranquilamente a él, ¿no? Que él realmente en su mejor época era de los que mejores preparados estaban. Entonces el ajedrez está así, ¿no? Entonces requiere muchísimo tiempo. Ujú. ¿Consideras tú las mujeres están al mismo nivel de los hombres en cuanto a fuerza de ajedrez? ¿Que No, solamente pues falta de... no, 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 ¿Cómo lo ves? hay que ser objetivos, ¿no? Hagamos una comparación entre el actual campeón mundial y la mejor jugadora, ¿no? No, es un dato exacto, ¿no? O sea, no, aquí no hay ni machismo, ni feminismo, ni nada de esas historias, ¿no? Pero sí hay que reconocer de que en los últimos años la diferencia se está cortando, ¿no? No es tan, o sea, sigue habiendo ahí una diferencia, pero ya no tan notoria como antes. O sea que, y eso es grato, ¿no? Porque cada vez más chicas están jugando, tienen más nivel y habría que ver cómo esto sigue en el futuro, ¿no? Pero por ahora todavía los hombres dominamos con cierta claridad. Ujú. En cuanto a los nuevos valores del ajedrez peruano, Julio, ¿crees tú que haya alguno que se pueda visualizar como campeón mundial? ¿O estamos muy lejos de ese nivel de juego? Hablando de Perú. Mira, nunca hay que desdeñar nada, nunca hay que renunciar a nada. Y en el Perú realmente hay un talento especial para el ajedrez. El medio no ayuda, y no solamente es el Perú, sino la gran mayoría de países del mundo, porque para que un ajedrecista se pueda desarrollar, tiene que beber un medio, tiene que beber de un medio, mejor dicho, ¿no? Y claro, tendría que haber, pues, primero tendría que ser un súper talento, ¿no? Que desde muy pequeño muestre condiciones especiales y luego, pues, que tenga una guía adecuada, ¿no? Y aún así, ¿no? El camino es muy difícil. Por ejemplo, ahora mismo sorprende cómo este muchacho iraní, Alireza Firuya o Firouya, como quieran pronunciarlo, la verdad que no sé cuál es la pronunciación más correcta, pero es un súper talento, ¿no? De Irán que incluso en algún momento estuvo prohibido el ajedrez, sin embargo es un súper talento que tiene posibilidades de ser campeón mundial, ¿no? Pero él, consciente de su potencial, se ha ido a Europa, ¿no? Porque Europa sigue siendo el lugar por excelencia para seguir desarrollándose. En el Perú tendría que salir un súper talento y tendría que irse a Europa, ¿no? Porque el medio no ayuda, ¿no? El mismo Anand, ¿no? Anand siendo de la India, que es un país potente, pero que no tiene, pues, o no tenía en ese entonces, ahora ha mejorado, pero aún así no creo que se pueda comparar a Europa. Tuvo que irse a Europa, estar ahí radicando mucho tiempo en Europa para poder desarrollarse. Entonces, el medio influye muchísimo. Ujú. Julio, ¿te consideras un talento o un genio del ajedrez? No, yo me considero un talento, ¿no? Un talento, tal vez con algún toque genial en el sentido de que he tenido o tengo todavía mucha facilidad porque aprendí de manera natural, pero genio ya es algo muy especial, ¿no? O sea, genio los grandes campeones, ¿no? Lo pondría, por ejemplo, a Capablanca, definitivamente, Tal. Kasparov yo creo que sí, también, aunque hay un trabajo descomunal detrás de él. Karpov también, definitivamente. Bobby Fischer, ¿no? Pero en mi caso, pues, demostré un talento desde muy pequeño y para realmente tener resultados, solo hay un binomio, ¿no? El binomio es
talento y trabajo, ¿no? A mí me faltó la otra parte, ¿no? Ahí, ahí he quedado. Sí. Pero ¿te faltó trabajo porque no quisiste o porque no te apoyaron? No, no quise, o sea, tengo que ser autocrítico, ¿no? O tal vez ambas cosas, pero yo creo que aquel que quiere puede sortear muchas dificultades, ¿no? Evidentemente, un país subdesarrollado como el nuestro no se dan pues las mejores condiciones, pero yo no, nunca le di mucha importancia a eso. Contaba con lo que tenía, pero me faltó pasión. Tengo que ser hidalgo en reconocer eso. Ujú. Bueno, Julio, nos hemos alargado más de la cuenta, vamos más ya de una hora conversando, mira que, y podemos seguir charlando todavía largo y tendido, y no, nunca terminamos de conversar sobre el ajedrez, ¿no? Porque realmente nos apasiona, ¿no? Me gustaría que nos des algunas palabras finales, Julio, a todos los seguidores de Torre y también, bueno, a los seguidores de Julio Granda. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes decir, Julio? Pues no, nada especial, ¿no? Porque en realidad eh, a veces eh, a veces te ocurre decir algo especial ahora mismo. Yo creo que ha sido muy grato poder conversar un rato. Sí, agradecer y el seguimiento a los amigos que siempre están ahí atentos a cualquier entrevista. eh, y, y animarlos, ¿no? A que a veces, por ejemplo, en el ajedrez, ¿no? Y eso yo lo entiendo lo tomo con humor y con buena onda. Hay ajedrecistas, por ejemplo, que les incomoda un poco porque es una pregunta recurrente. Eh, ¿Qué puedo hacer para mejorar? Yo digo, entiendo perfectamente, ¿no? Ya me gustaría patentar una fórmula secreta, ¿no? Pero que no la hay. Entonces yo siempre les digo, ¿no? Que no pierdan el entusiasmo. Y es lo bonito del ajedrez, ¿no? De que con nuestras limitaciones, que todos la tenemos, pues que sigamos disfrutando del ajedrez, que es una gran actividad y en estos tiempos tan especiales, más todavía, ¿no? Porque estamos limitados, obviamente, y estar en casa y poder jugar unas partidas, poder alternar con más información que hay en ajedrez, creo que es algo que está ayudando, como vuelvo a repetir, a que el ajedrez sea cada vez más importante y más reconocido, no solamente como un sano esparcimiento, sino también como una herramienta útil en tener valores, en tener pues una mejor actitud ante la vida, que creo que siempre es importante. Bueno, Julio, antes de terminar la entrevista, solamente una última pregunta. Tú dijiste que más te consideras como talento, pero Carlsen, ¿es talento o genio? No, Carlsen es un genio, ¿no? Sí, un genio que lo demostró desde muy pequeño, no solo con el ajedrez, sino una mente portentosa, que yo ni para nada la he tenido, porque yo desde pequeño no, en el colegio incluso tenía algunos problemitas, aunque luego los solucioné, pero no, y no, no es falsa modestia ni nada, me gusta ser objetivo, pero sí, por ejemplo, dicen que Carlsen, pues desde muy pequeño se sabía, hay un montón creo que se sabía todos los países del mundo, una cosa así asombrosa, ¿no? Yo nunca he tenido una memoria extraordinaria, una memoria limitada. Tampoco voy a quitar méritos, pero no me considero en ese nivel. Bueno, Julio, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por todo y hasta una nueva oportunidad. Un gusto, Kelber, y un gran abrazo a todos por habernos seguido y por supuesto mi reconocimiento a Kelber y a Torre 64. Bueno, hasta la vista, Julio. Nos vemos. Ya, ya Kelber, un gusto.